Al intensificarse la controversia en torno a Jesús, Él comenzó a explicar a sus discípulos la verdadera naturaleza de su misión. Les dijo que pronto los líderes religiosos lo iban a matar, pero 3 días después resucitaría de la muerte. Sus discípulos escucharon lo que decía, pero no podían entender el significado de sus palabras. Cada año, los hebreos realizaban una celebración llamada la Pascua. Muchos viajaban grandes distancias para celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Esta celebración se estableció para recordar cómo Dios había liberado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Cuando el faraón rehusó permitir que los hebreos salieran de Egipto, Dios envió la muerte a cada primogénito. Pero pasó de largo aquellas casas que tenían la sangre de un cordero sobre la entrada. Estas fueron cubiertas por la sangre. Así fue que Jesús, a quien Juan llamaba el Cordero de Dios, subió a Jerusalén para observar la Pascua. Jesús ya era tan conocido que la gente celebró su llegada. Gritaban, «Hosana», que significa «Sálvanos ya». Este momento había sido predicho por los profetas hebreos siglos antes. Jesús sabía que esta recepción no agradaría a ciertos líderes religiosos, pero también sabía que esto los acercaría al papel que ellos desempeñarían en un plan establecido antes del tiempo. Come to me. En los días antes de la Pascua, Jesús continuó su ministerio con la gente. Los líderes religiosos le observaban con atención. Algunos se sintieron atraídos a Jesús. La mayoría simplemente deseaba quitarlo del camino. A través de los años, los líderes religiosos añadieron cientos de leyes a las que Dios le había dado a Moisés. La tensión aumentó cuando Jesús amonestó abiertamente a los líderes religiosos por hacer que el seguir a Dios se tornara complicado para la gente. How can any of you escape damnation? Blessed is he who comes in the name of the Lord. For I and my Father are one and the same. He is a blasphemer! Los líderes religiosos no podían postergar más la confrontación con Jesús, así que convocaron una reunión. Temían que si permitían que Jesús siguiera agitando a la gente, el emperador extranjero que gobernaba la región se involucraría y los despojaría de sus posiciones de líderes. Así que ya no se preguntaban si deberían eliminar a Jesús, más bien, ¿cómo? Así que formularon un plan. Mientras tanto, Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Tomando el pan de la Pascua, Jesús lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes». Luego tomó el vino, que representaba la sangre del Cordero Pascual que había sido puesta sobre las puertas de las casas de los hebreos en Egipto, y dijo, «Esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados». Jesús sabía que Satanás había puesto un plan de traición en el corazón de uno de sus discípulos. Así que Jesús lo despidió para que hiciera lo que estaba en su corazón. Jesús permaneció con los otros discípulos, hablándoles de lo que iba a suceder. Dijo que pronto iría al Padre para preparar un lugar para ellos en el cielo, y que durante su ausencia
ellos serían perseguidos. Pero Jesús les dijo que no tenían por qué preocuparse, porque el Espíritu de Dios vendría como ayudador y consolador. En el tiempo apropiado, Jesús volvería por ellos y estaría con ellos para siempre. Habiendo dicho esto, Jesús oró y todos se fueron a un jardín cercano. Al poco tiempo, los discípulos se durmieron, pero Jesús agonizaba en oración, ya que sabía lo que estaba por suceder. De pronto, de la oscuridad salió el discípulo que había traicionado a Jesús. Lo acompañaban líderes religiosos y guardias armados. What's happening? You traitor! No. Cuando uno de sus discípulos trató de defender a Jesús, Jesús lo detuvo, diciendo que sería fácil llamar miles de ángeles en su defensa. Take him away! Y Jesús fue con ellos por su propia voluntad. Llevaron a Jesús a una asamblea de líderes religiosos para interrogarlo. Todo el interrogatorio se resumió en una sola pregunta. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús respondió, sí, yo soy. Al oír esto, acusaron a Jesús de cometer un pecado que merecía la muerte. Se levantaron y llevaron a Jesús al gobernador extranjero que regía su tierra. Repetidamente, Jesús había hablado del reino de Dios. Así que el gobernador le preguntó, ¿eres tú un rey? Jesús contestó que su reino no es de este mundo. El gobernador les dijo a los líderes religiosos, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte. Pero los líderes religiosos siguieron buscando la muerte de Jesús, insistiendo en que él era una amenaza para el pueblo y el gobernador. Jesús no se defendió. El gobernador se asombró. Ya que no quería condenar a Jesús, el gobernador propuso otra alternativa. I've made my decision. Era la costumbre liberar un prisionero durante la Pascua. El gobernador quería soltar a Jesús, pero los líderes religiosos insistieron en que soltara a otro, un conocido asesino y ladrón. Esperando aplacarlos y terminar con el asunto, el gobernador mandó que azotaran a Jesús. Después de golpear severamente a Jesús, los soldados lo vistieron con un manto de color escarlata. Entonces hicieron una corona de espinas y se la colocaron sobre la cabeza. Y comenzaron a burlarse de él diciendo, ¡Salve, Rey de los Hebreos! Your Majesty! Rome, eh? Now he's the king. Llevaron a Jesús de nuevo ante el gobernador, quien todavía deseaba liberarlo. Pero los líderes religiosos seguían buscando la muerte de Jesús. Para esta hora, una multitud se había juntado afuera. Así que salió el gobernador y le preguntó a la multitud qué debía hacer con Jesús. La multitud, agitada por los líderes religiosos, gritó, ¡crucifícale! Ya que era el deseo del pueblo, el gobernador entregó a Jesús para que lo mataran. Pusieron una pesada viga de madera sobre Jesús y lo llevaron a un lugar en las afueras de la ciudad
donde ejecutaban a los criminales. Después de clavar a Jesús sobre la madera, lo levantaron para que muriera. Sobre la cruz pusieron un letrero que indicaba que en esta cruz colgaba el Rey de los Hebreos. Los líderes religiosos protestaron, pero los soldados obedecieron las órdenes del gobernador y el letrero permaneció. Algunos lo insultaban, otros lloraban. Pero mientras ocurría todo esto, Jesús no dijo palabra dañina. Más bien, habló con su Padre en el cielo, diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Durante 3 horas, toda la tierra permaneció en oscuridad. Esto parecía no tener sentido alguno, pero a la vez tenía sentido perfecto. Dios es justo y puro. No podía aceptar la maldad que entró al mundo por medio de Satanás, ni pudo aceptar la maldad que entró en la humanidad por medio de Adán. Aceptar la maldad iría contra su carácter y corrompería su naturaleza. Pero Dios también es amor. Creó a las personas para amarlos y ser amado por ellos. Si Dios juzgara